Anteriormente habíamos estado trabajando con conjuntos generados o espacios generados a partir de ciertos conjuntos. Habíamos hablado, por ejemplo, de uno en particular, que era el que más hemos estado trabajando hasta el momento, como es el conjunto que tiene al vector U. Esto pensando en R2, U en R2. Y después de esto considerábamos al conjunto que generaba o al espacio que generaba dicho conjunto, el conjunto del vector U. Y lo único que hacíamos era considerar todas las combinaciones lineales. Es decir, esto generaba el conjunto de todas las combinaciones lineales de la forma SU, de tal manera de que S es un escalar. Y esto no era otra cosa más que la recta que tiene la dirección del vector U. También podíamos hacer algo como U, V, donde aquí teníamos dos diferentes opciones. En realidad tenemos hasta tres diferentes opciones, pero en principio tendríamos dos diferentes opciones, en donde aquí consideramos las combinaciones lineales de SU con TV, de tal manera de que ahora S y T son escalares. Y esto de acá me puede generar, les digo, dos o tres diferentes cosas. La primera de ellas es que me puede generar todo R2. La segunda opción, bueno, otra opción es que me genere a una recta, la recta LU, o bien, inclusive puede ser que genere únicamente al vector 0. Pero al final de cuentas me va a ir generando diferentes diferentes conjuntos, en donde va a depender totalmente de cómo sean los vectores U y V. También sacamos un poco, o hablamos un poco de este tema cuando trabajamos con independencia lineal y dependencia lineal. Hablamos de que si eran eran linealmente independientes, cumplían ciertas propiedades, de que si eran linealmente dependientes, se veían de otra forma, y de acuerdo a esto, nosotros podemos decir si se trata de R2, de solamente una recta, o bien de únicamente el vector 0. Entonces va a depender mucho de la forma que tengan estos U y V. Aquí estamos en R2. Quiere decir que si nosotros de nueva cuenta tenemos o queremos hacer esto mismo, pero ahora con tres vectores, U, V, W, aquí yo estoy asegurando que voy a repetir información. No importa cómo sean los vectores, a fuerzas voy a repetir información. Y me refiero a que voy a repetir información en el sentido de que podría yo omitir alguno de los vectores y me generarían lo mismo que me generan los otros dos, ¿no? De ahí digamos que la limitante de trabajar en R2. Si empezáramos a trabajar en Rn en espacios más grandes, ya no estaría tan limitado, ¿no? Pero de esto ahorita vamos a hablar y que va a ser precisamente la idea de trabajar con bases. Ya habíamos dicho así como a grandes rasgos lo que era una base, ya habíamos dicho sobre las bases, pero lo vamos a dejar más en claro en vista de que trabajamos últimamente con bases ortonormales. Entonces, aquí lo que tendríamos sería una repetición de información. ¿Cómo nosotros podemos saber que en realidad sí estamos repitiendo información con un conjunto como este? Si lo único que sabemos pues es que es R2, ¿no? Este, entonces vamos a ver cómo es que se veían estos conjuntos. Vamos a tener varias opciones, pero de antemano vamos a suponer que nuestros vectores no son el vector 0 para que nos generen cosas interesantes, o sea, para que de verdad nos estén generando cosas y no simplemente sea un solo punto. Entonces vamos a considerar que nuestros vectores no son el vector 0, cosa que si recordamos cuando trabajábamos con independencia lineal o vectores linealmente independientes, que eran con minúsculas. Cuando trabajábamos con dos vectores linealmente independientes, de antemano ya pedíamos que no fueran los vectores ceros. De igual manera, cuando trabajábamos con linealmente dependientes, decíamos de antemano que nuestros vectores fueran diferentes del vector cero. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a omitir esa posibilidad de que sean el vector cero y únicamente trabajemos con vectores no nulos. En este caso, como habíamos dicho, no hay de otra. Si es un vector no nulo, al momento de considerar todas las combinaciones lineales, que no es otra cosa más que la definición
de este conjunto nos genera a fuerzas la recta. La cosa ya viene aquí con el vector, con dos vectores, con el vector U y con el vector V. Por el momento todo es en R2. Entonces el vector U puede ser de la forma, o se puede ver, tener esta forma pues de un vector cualquiera, ¿no? Esto en R2. Puede ser un vector cualquiera. Y o b también puede ser un vector cualquiera, pero aquí, digamos, tenemos dos opciones. La primera de las opciones, que eso se ve muy ortogonal, la primera de las opciones es que se vean así nuestros dos vectores. Que tengamos dos vectores de esta forma. Y la otra opción es que tengamos vectores que tengan esta forma, en donde aquí sea u, por un lado, este vector pequeño, u, y v sea todo el vector que se ve desde el origen hasta este punto. Entonces puede que se vean de esta forma. Esto era el modelo de dos vectores linealmente independientes y este el de dos vectores linealmente dependientes. En donde linealmente independientes, la definición de linealmente independientes que manejamos, creo que había sido en donde dos, en donde las rectas LU intersección con la recta LV fuera diferente del vector 0. Entonces, creo que habíamos dado esa definición, aunque habíamos visto que eran varias las equivalencias. Una de las equivalencias nos decía el vector u y el vector v no los puedes poner en términos uno del otro con solamente una multiplicación por escalar. Es decir, no es cierto que esto puede suceder. Que pueda escribir al vector u en términos de v con solamente un producto por escalar. Quiere decir que se ven de esta forma. Mientras que esto, pues es lo contrario, es las negaciones o las no negaciones de las linealmente independientes. Quiere decir que en realidad existe un escalar, viviendo en R, de tal manera de que lo podemos ver de esta forma, linealmente dependientes. Y de aquí podemos notar entonces estas dos posibilidades. Esta la quitamos hace un momento, pero aquí podemos ver estas dos posibilidades. Aquí podemos notar que cuando nosotros consideramos a u con v y consideramos todas las combinaciones lineales, entonces esto me puede generar a todo R2. Que me genere a todo R2 quiere decir que cualquier vector que esté del lado izquierdo, entonces está del lado derecho, y cualquier vector que está del lado derecho, entonces está en el lado izquierdo. Es una igualdad de conjuntos. Una igualdad o una contención es bastante sencilla, que es este de acá. Y les digo que es bastante sencilla simplemente porque si nosotros nos tomamos un vector u que está en R2, un vector v que está en R2, multiplicamos por escalar, y luego sumamos, pues estos de nueva cuenta sigue viviendo en R2. Por lo tanto, esta contención pues se da. La otra es la que realmente pues, nos llega a interesar. La otra contención nos diría, tú te tomas un vector cualquiera. Por ejemplo, si tú te tomas este vector X que tenemos aquí, lo que tendrías que hacer sería ver que este vector X en realidad vive en este conjunto. Quiere decir que ese vector X lo podemos escribir de esta forma, que podemos encontrar un escalar S, un escalar T, de tal manera de que se puede ver de esta manera. Y gráficamente sería el, los escalares que hagan, digamos que el vector U se alargue un poco y que el vector V se acorte un poco para que nos formen este paralelogramo y nos den de resultado el vector X. Recordemos que la forma de sumar dos vectores se va a visualizar de esta manera. Tenemos al vector U, al vector V, y la suma de los dos vectores va a ser el paralelogramo que se forma aquí. Este sería U más V. Y aquí lo único que hago es un alargamiento de U mediante un escalar S,
y un achicamiento, por llamarlo de esta manera, del vector v con un vector t que sea menor que 1. Entonces lo hago más pequeño el vector v, más grande el vector u, y me da el paralelogramo correcto, ¿no? Así visualmente nada más lo estoy colocando. Entonces, si yo tengo dos vectores que son linealmente independientes en R2, yo ya sé que me pueden generar a un vector X que se ve de esta forma. Y cualquier otro vector X, no importa si está aquí en medio, no importa si está en este segundo, tercero o cuarto cuadrante, lo puedo generar de esa misma forma. Lo único que tendría que hacer, o el pequeño cambio que tendría que hacer, sería con respecto a estos escalares. Algunos tendrán que ser negativos en algún momento para generarme al vector. Pero por lo menos de manera visual quiero que vean que sucede eso. Que cuando nosotros tenemos un vector cualquiera, siempre con ayuda de estos vectores u y v, lo podemos poner en términos de una combinación lineal de tal manera pues que nuestro vector asegure que se ve de esta forma. El vector x quiere decir que el vector x es un elemento que se ve así, es decir, es un elemento que vive en este conjunto. Es decir, la otra contención, por lo tanto tendríamos la igualdad. Pero ¿qué pasa con los linealmente dependientes? Cuando yo hago estos linealmente dependientes y digo UV, considero todas las combinaciones lineales con S y T vectores en R, pues nosotros podemos notar que si son linealmente dependientes, esta condición se está cumpliendo. Es decir, esto lo podría reescribir como imaginemos que utilizo otra letra, STR. Esto lo podría escribir como los vectores SRV más de veces V, de tal manera de que S, T son elementos de R y R pues es un elemento de R también. Y, y pues lo único que estoy haciendo aquí es simplemente reescribiendo a mi vector V como, bueno, todo lo demás, como un vector o de la forma un escalar por el vector v, que no es otra cosa más que la recta con dirección v, ¿no? Entonces, si son linealmente dependientes con ayuda de esta idea, de esta equivalencia, nosotros podemos darnos cuenta de que en realidad nos está generando solamente una recta. O inclusive así, ¿no? Visualmente estamos viendo pues que las multiplicaciones siempre van a caer en esta misma dirección y si sumamos, pues simplemente vamos a hacer una suma de dos vectores en las mismas direcciones y nos va a dar la misma dirección. Entonces, solamente nos va a dar una recta. En el caso en que sean linealmente independientes, nos da todo el plano. En el caso en que sean linealmente dependientes, nos van a dar únicamente una recta. Entonces, ¿para qué le estamos diciendo todo esto? Recordemos que vamos a hablar o vamos a llegar en algún momento a bases, ¿no? Hablamos de bases ortogonales, las definimos de una forma, pero las bases se pueden generar o se pueden definir de manera más general. Entonces, eso es lo que quiero hacer por el momento. Quiero llegar a definir las bases de una manera más general con conocimientos de lo que ya tenemos. Linealmente independientes, linealmente dependientes y conjuntos generadores. Lo vamos a definir de manera general y vamos a ver pues que en realidad por qué coinciden nuestras nociones de bases ortonormales que ya definimos con estas nociones o esta definición de manera general de una base. Entonces, ahora sí, dicho eso, continuamos. Dijimos que va a depender totalmente de si se tratan de vectores linealmente dependientes o linealmente independientes. En el caso de linealmente dependientes generaron una recta, en el caso de linealmente independientes generaron todo el plano. Ahora, lo que vamos a hacer es que si nosotros subimos una dimensión y ahora consideramos vectores u, v, w en R3, ahora va a ser un poco diferente. Y va a ser un poco diferente simplemente porque en nuestro espacio, vamos a tener a los tres vectores. Vamos a tener, por ejemplo, a u que esté por aquí. Vamos a tener a v
que esté como hacia acá. Y vamos a tener a W que esté como hacia allá, hacia atrás. Y de nueva cuenta existen estas nociones de linealmente independientes, pero en este caso van a ser, recordemos, 2 a 2. Y visualmente nada más. Visualmente es, si son linealmente independientes, quiere decir que cada uno va en su propia dirección, no se repiten las direcciones. Que sean linealmente dependientes quiere decir que hay dos vectores que están repitiendo direcciones. Y en este caso nosotros pudimos lograr encontrar 3 vectores de tal manera de que no están repitiendo direcciones. Podríamos encontrar más, pero en este caso con 3 nos va a bastar. Y la idea de por qué nos va a bastar con 3 es, si nosotros tenemos a nuestros vectores U en rojo, V en café o en dorado, nosotros con esos 2 vectores podemos generar un plano. Vamos a generar el plano que tiene o que se ve como, que contiene a U y a V. Y ahora vamos a ver qué sucede con W. W habíamos dicho de que sí, ¿no? 2 a 2 no son linealmente dependientes. Pero ahora, ¿qué pasaría con W? ¿Qué pasaría si W estuviera en el mismo plano que U y V? Digamos que W está en el plano, en el mismo plano que U y V. Si está en el mismo plano, de nueva cuenta se va a repetir información. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que si un vector está en el mismo plano que estos dos vectores, algo que sucedió en los linealmente independientes, en este caso de aquí, si estamos viendo que un vector está en el mismo plano que U y V, es porque lo podemos expresar de esta forma. Querría decir que si W está en este plano generado por U y V, es porque W, al final de cuentas, lo podemos expresar como una combinación lineal de U con V. Y esto, pues, no nos va a dar más información. ¿Por qué no nos va a dar más información? Pues porque la idea de encontrar el conjunto generador a partir de U, V y W es aquel de todas las combinaciones lineales que voy a escribir con lambda, con mu y con eta. W de tal manera de que lambda, mu y eta, no es que escribí mu otra vez, ese no es eta. Y eta son escalares, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta combinación lineal y W yo quiero sacar las combinaciones lineales, estoy viendo que W lo puedo escribir de esta forma. Y vamos a obtener algo similar a lo que habíamos hecho en los linealmente dependientes, en donde vamos a repetir información, ya que si W es de esta forma, lo podemos sustituir para algunos escalares S y T. Y lo que querría decir es que pues ya nada más puedo factorizar. Lambda sería eta S U más mu más eta TV, ¿no? Y digamos que todo lo reescribimos en términos únicamente de U y de V, cosa que ya sabíamos nos formaba un plano. Entonces, si W de nueva cuenta cae en el, bueno, perdón, si W cae en el plano, estamos repitiendo información. Entonces, aquí quizá habría que hacer alguna especie como de reacomodo de la forma en cómo expresamos a los linealmente independientes. Y espero que ya se empiece a notar cuál es la idea de los linealmente independientes. Linealmente independientes es lo que el nombre nos dice, que son independientes cuando sacamos combinaciones lineales. Quiere decir que W es independiente de alguna combinación lineal entre U y V. Es decir, no tendría por qué escribirlo de esta manera si yo quisiera que W, U y V formaran un conjunto linealmente independiente. Entonces, espero que se vea bien cuál es la idea de linealmente independientes ahorita en R3, ya donde estamos involucrando 3 vectores diferentes. Digamos que cada uno debe de ir en su dirección diferente, que no se repitan,
Pero que no solo eso, sino no nos quedemos ahí, sino que además el vector restante, el W en este caso, no tenga la misma dirección que el plano generado a partir de U y V. Si eso no sucede y tiene una dirección totalmente diferente, ahora no vamos a estar repitiendo información. Y al no estar repitiendo toda esa información, lo que vamos a obtener es que U, V y W en realidad me van a generar a todo R3. ¿Qué pasaría ahora si yo agrego un cuarto vector? Si yo agrego un cuarto vector, lo que va a suceder ahora es que ese cuarto vector, imaginemos que quiero agregar un vector X, yo sé que X es un vector cualquiera. X es un vector que vive en R3. Si X vive en R3, entonces, por esto que estábamos observando, X se puede ver como una combinación lineal SU más DV más RW de estos tres vectores. De nueva cuenta, hago el mismo procedimiento, un procedimiento análogo al que acabo de borrar ahorita, y yo me doy cuenta de que en realidad X está repitiendo información. Y aquí lo noto, porque X es una combinación lineal de U, V y W. Es decir, ya no es linealmente independiente porque puedo expresarlo a partir de combinaciones lineales de los otros vectores. Entonces la idea es que aquí X lo estoy poniendo como que de más. Estoy repitiendo información. No me está aportando nada nuevo este X, donde X fue un vector cualquiera, ¿no? Entonces, la idea de las bases va a ser precisamente esta. Que nosotros podamos obtener un conjunto, en este caso R3, sin que repitamos información. En este caso, si poníamos la X, ya no iba a ser como el conjunto mínimo, ¿no? Ya no iba a ser el conjunto óptimo, sino que llevamos a estar diciendo cosas de más, precisamente porque es una combinación lineal de U, V y W. Entonces, la idea de las bases es completamente esto, que nosotros podemos generar a nuestro conjunto, en este caso R3, en el caso de aquí a R2, y que no tengamos que repetir información. Y ahorita que generen o que se vean, sí, que generen a todo nuestro conjunto, quiere decir que todo el conjunto se puede ver como una combinación lineal de estos tres vectores. Es decir, que tenemos esta igualdad o que si nos tomamos un vector cualquiera de R3 es porque es una combinación lineal. Entonces tenemos esta igualdad, a eso se refiere con que generen a todo nuestro conjunto. Y estamos viendo que lo que estamos pidiendo a U, V y W es que sean linealmente independientes, en este sentido de que no podamos expresar uno en combinaciones lineales de los demás. Y eso es toda la esencia de una base. Es toda la esencia de una base y es con lo que se define a una base. Entonces vamos a definir eso. Vamos a definir una base de manera general de esta forma. Definición. Bueno, quizá habría o sería conveniente definir primero que un conjunto de vectores sean linealmente independientes. Entonces, sean U, V, sean U1 hasta UK vectores. En este caso no voy a especificar en dónde viven de nueva cuenta. Si nosotros tenemos tres vectores en R2, a fuerzas eso significa que al menos uno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los otros. Al menos uno. Lo mismo para R3. Si tenemos cuatro vectores, ya vimos que al menos uno de ellos lo podemos escribir como combinación lineal de los otros. Entonces aquí, por eso es que no me quiero meter en problemas con en dónde viven, pero si yo los pusiera en Rn, una de las condiciones principales o una de las primeras observaciones que podríamos hacer sería que K debería de ser menor o igual a N, ¿no? Para que tenga sentido definir que sean linealmente independientes. Solo lo digo como comentario. Entonces, si tenemos este conjunto de vectores en Rn, estos son linealmente independientes
independientes si, solo si no existe algún J de tal manera de que UJ pueda verse como una combinación lineal. Ay, no, primero los escalares. ¿Qué letra será buena para combinaciones lineales? S. S1, 1, más. eh, Lo voy a escribir aquí abajo porque ahí ya arriba ya no va a quedar. Entonces dijimos que si para todos, bueno, si no existe algún J, de tal manera de que ese UJ se pueda ver como una combinación lineal, U1 más SJ, UJ, más SK, UK, donde por supuesto debemos de quitar este de acá, porque si no lo quitamos, pues esto es cierto. Entonces deberíamos de quitar nada más SJ y ya una vez que quitamos ese, ahora sí, que todas las combinaciones lineales de todos los demás vectores no, no se puede, perdón. Ahora sí, ya tenemos que un vector UJ no se puede escribir como combinación lineal de los otros vectores que no sean el mismo UJ. Entonces, eso es que sean linealmente independientes y es únicamente lo que estábamos viendo aquí en R3, pero de manera general. Entonces, definimos así linealmente independientes. Ahora sí, definimos sean U1 hasta K. Decimos que los vectores U1, UK son base voy a ponerle V porque no, bueno, ¿para qué me hago? De Rn. Son base de Rn. Sí, solo sí, cumplen dos condiciones. La primera de ellas es que los vectores sean linealmente independientes. Y la segunda de las condiciones es que generen a todo mi espacio. ARN. Entonces así definimos de manera general una base, que sean linealmente independientes y que me generen a todo mi conjunto. Vamos a poner esto y vamos a sentar esto ¿cómo se llama? En R3. Entonces vamos a poner un caso particular. Sería cuando tenemos a R3. ¿Cuántos vectores vamos a necesitar? Aquí ya nos está dando un guiño de que vamos a necesitar 3 vectores. 2 vectores no son suficientes porque 2 vectores, por más que le pongamos a 2 vectores, pues nos van a generar a lo más un plano. Entonces necesitaríamos un tercer vector para que me generen a todo mi espacio. Ya vimos de manera rápida que si nosotros le agregamos un cuarto vector, entonces ese cuarto vector está dándonos información de más. Necesitamos únicamente 3 vectores. Entonces, por ejemplo, en R3, con 3 vectores es más que suficiente. En R3 se tienen que la base está formado por únicamente 3 vectores. De nueva cuenta, no son linealmente independientes, perdón, son linealmente independientes, es decir, están cumpliendo esta condición que le cumplía aquí arriba, en donde habíamos dicho que ni U, ni V, ni W, y lo vimos en el caso particular de W, que W no podía verse de la forma SU más T veces V.
Porque si se veía de esta forma, entonces solo estaban generando un plano, que es precisamente lo que me dice la definición de linealmente independientes, que no pueden ser así. Lo mismo aplica para W, lo mismo aplica para U, lo mismo aplica para V. No son linealmente independientes. Y ya vimos que estos tres vectores, o por lo menos lo vimos así de manera visual, que estos tres vectores, así como los definí, están generando a todo R3. Estamos viendo que la base de R3 debe de tener tres vectores. ¿Qué va a suceder en el caso de R2, que es sobre todo el que nos está interesando porque es donde estamos trabajando, en nuestro plano euclidiano? Si nosotros tenemos a R2, por ejemplo, en R2 se tiene que la base está formada únicamente por dos vectores. No podemos tener más de dos vectores porque ya vimos que con dos vectores podemos generar a todo nuestro plano y que si agregamos un tercer vector ya no va a ser linealmente independiente, ya que ese vector X lo podemos escribir como combinación lineal de los otros dos. Por lo tanto, ya no podríamos agregar un tercero porque ya sería un conjunto linealmente dependiente. Este, mm, Y bueno, entonces así es como tendríamos a R2. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en R? En R, pues lo que sucedería es que nosotros no tendríamos dos vectores, sino nada más con un vector nos bastaría en R. Si estuviéramos en R4, nos van a bastar 4. En general, pues en Rn nos van a bastar n vectores adecuados, linealmente independientes, para definirlos como base. De hecho, podemos todavía decir un poco más. Podemos jugar un poco con esto de la dimensión del espacio, con este n de Rn, que esa también sería otra definición que valdría la pena repetir. Pero un teorema nos diría que si este, si este conjunto x1 hasta xn genera a todo Rn, entonces es base, ¿no? Ese podría ser un teorema en donde estamos trabajando con el número de elementos que me están generando ARN. Aquí estoy considerando que tengo n elementos y que estos n elementos me están generando a todo mi espacio Rn. Quiere decir que esto ya en automático es base. Que ya con esto es más que suficiente para decir, ah, mira, esto es linealmente independiente, por lo tanto va a ser base. También podemos hacer lo siguiente. Podemos decir mm, que si el conjunto x1 hasta xn es de vectores en Rn, es linealmente independiente, entonces nosotros podemos asegurar que x1 hasta xn generan a todo mi conjunto Rn o bien es una base. Ya con asegurar que son linealmente independientes, estamos diciendo que ya es una base. Entonces, estos podrían ser dos teoremas que surgen a partir de lo que estamos viendo, ¿no? De que solo necesitamos n vectores para generar ARN y que si ya los tenemos es porque ya no podríamos agregar algún otro. Y además podemos ya asegurar que como me están generando a todo Rn y estos son a fuerzas linealmente independientes, entonces van a ser una base. Entonces, así es como van a funcionar las bases. Ya más adelante van a trabajar con estas mismas ideas en álgebra lineal sobre espacios vectoriales de manera general, pero ahorita en Rn se verían de esta forma. Y es así como vemos lo que es una base. ¿De qué manera se definió la base o de qué manera definimos nosotros una base ortonormal aquí en geometría analítica? ¿Cómo definimos a una base aquí?
No, o sea, les pregunto bien. Ah, va. Vectores ortogonales y de norma 1. Perfecto. Entonces, nosotros definimos aquí en geometría analítica 2, perdón, geometría analítica 1, definimos una base ortonormal. Es un conjunto de dos vectores, U, V, de tal manera de que U y V sean ortogonales y de norma 1. Entonces, de esta manera definimos a vectores, perdón, a una base ortonormal. Aquí digamos que se sale un poco de la idea que teníamos de base, porque no está diciendo, no, pues que me genere a todo R2 y que sean linealmente independientes. Pero en principio ya lo tenemos, porque nosotros aquí, al pedirle que sean vectores ortogonales, estamos asegurando, en efecto, que son linealmente independientes. Y no solo eso, sino por estos teoremas, nosotros podemos darnos cuenta que si ya tenemos dos vectores para R2, estos van a ser más que suficientes para generar a todo mi espacio, a todo mi plano R2. Entonces, en principio, ya tenemos esta idea de lo que es una base que me están generando a todo mi espacio. Y no solo eso, sino le pedimos dos condiciones más. La primera de ellas es que sean ortogonales y la segunda es que sean de norma 1, que sean estos en particular. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a trabajar con bases ortonormales. Vamos a considerar algo como lo que habíamos visto o como lo que les dejé en la tarea, en donde vamos a tener un vector cualquiera en alguna dirección. Vamos a considerar bases ortonormales en donde uno de los vectores tenga esa misma dirección y vamos a ver cómo es que se vería un vector cualquiera en, en esa base. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a considerar el vector 3,4, o sea, 3,4 un vector en R2. Entonces tomamos este vector 3,4. Lo que vamos a hacer con este vector 3,4 es convertirlo a un vector de tal manera de que me genere una base ortonormal. ¿De qué forma nosotros vamos a hacer que este vector sea un vector de una base ortonormal? Pues en principio este no puede ser, ¿no? Pero sí podemos tomar uno que tenga esta misma dirección. Lo único que haríamos sería considerar a la norma del vector 3,4, a la norma de este vector y multiplicarlo por el vector 3,4. Es el producto por escalar. La norma del vector 3,4 debe de ser algo así como 3 por 3 más 4 por 4, raíz cuadrada, y eso es un quinto de 3,4. Entonces, este vector ya es un vector de norma 1. ¿Cómo sacábamos o cómo teníamos de manera sencilla un vector que fuera ortogonal? Pues volteábamos a nuestro vector 3,4 al 4,3 y le poníamos un signo de menos a cualquiera de los dos. Entonces, este de aquí lo podemos definir como mi vector U. Este vector U ya es de norma 1 y ya nada más necesitamos a un vector V que acompañe al vector U. Y ese va a ser el vector menos 4,3. Este vector también es de norma 1 y son ortogonales. Por lo tanto, están cumpliendo la idea de lo que es una base ortonormal o la definición de una base ortonormal. Pero no solo eso, sino a lo que venía todo lo que les acabo de comentar sobre bases, es que una base tiene dos principios principales o tiene estas, sí, llamémosle ideas, ¿no? La idea de que son linealmente independientes, cosa que podemos notar ya que son ortogonales, y que además me están generando a todo mi conjunto. Entonces, tanto este vector U como este vector V me van a generar a todo mi conjunto.
Es lo que hace una base, generarme a todo R2. Entonces, mi afirmación es que el vector U y el vector V me generan a todo R2. ¿Cómo nosotros podemos asegurar que de verdad me generan a todo R2? De hecho, tenemos un teorema que me dice algo así como que si tú tienes un vector X, tienes una base ortonormal, cosa que ya tenemos. Entonces, esto tú lo puedes ver como XUU más XV, V. Y esto no es otra cosa más que una combinación lineal de los vectores U, V, porque recordemos que X producto punto U, X producto punto V son escalares. Entonces, estos de acá ya son escalares, estos de acá ya son escalares. Por lo tanto, aquí lo único que tenemos es una combinación lineal de los vectores U y V. En otras palabras, X, un elemento cualquiera en R2, está en este conjunto. Entonces, pues ya tendríamos demostrado esto únicamente utilizando nuestro teorema o corolario. No recuerdo bien qué era. Creo que era corolario, ¿no? Entonces vamos a verlo con un ejemplo en concreto este, para acabar con esto. Entonces, tengamos o consideremos a un vector cualquiera, que sea, por ejemplo, el vector 1,0, ¿no? Un vector sencillo primero. Entonces, consideremos el vector 1,0. Y este vector 1,0 lo quiero poner en términos de u y v. Es decir, yo quiero encontrar aquí a los escalares s y a los escalares t de tal manera de que se vean como una combinación lineal de mis vectores u y v. SU más DV. Es decir, S por el vector 1/5 de 3,4 más T de 1/5 menos 4,3. Entonces quiero encontrar estos vectores, perdón, estos escalares S y T. Pero pues yo ya sé que este teorema es cierto, entonces lo único que tendría que hacer sería ver quién es S y quién es T. En este caso, nosotros tenemos por el teorema que S es el escalar X producto punto U. Es decir, el escalar, el vector que quiero reescribir, el 1,0, producto punto mi vector U, que sería el vector 3/5, 4/5. Este es un 5. Y T es el vector que quiero escribir, producto punto mi vector menos 4/5, el vector V, 3/5. Hacemos el producto punto. Esto de acá me sale 3/5, 3/5 más 0 y sale menos 4/5. Y este S y este T deberían de ser más que suficientes para expresar a mi vector 1,0 como una combinación lineal del vector U y del vector V. Entonces vamos a verificarlo. Tenemos que el escalar S, que es 3/5, si yo lo multiplico por 1/5 de 3,4, me estoy temiendo lo peor ahora. 3/5, y después le sumo el escalar menos 4/5 al vector 1/5 menos 4/3. Ajá. Esto me da de resultado 3 por 1, 3, 3/15 de 3/4, perdón, de 3,4 menos 4/5, perdón, 4/25, 5 por 5, 25, 4/25 de menos 4/3.
Am, aquí tendría 3 por 3 9, un 25avo. 3 por 3 9, 3 por 4 12, menos un 25avo de 4 por 4, perdón, menos, lo voy a poner más mejor, menos por menos más sería 16, 4, 12, menos 12. Y este de acá sería, según mis cuentas, 1 sobre 25 de 9 más 16, 25, 12 menos 12, 0. Y esto, ahí está, es el vector 1,0. Y en efecto, ya nada más vimos un ejemplo de cómo es que funcionaría nuestro teorema, así ya aplicado a una base ortonormal que nosotros sacamos de únicamente considerar un vector cualquiera en R2, generarle una base ortonormal en donde uno de los vectores tenga la misma dirección que ese vector 3,4 y nos dimos cuenta en particular el 1,0, que lo podemos reescribir de esta forma o lo podemos escribir como una combinación lineal de estos vectores u, v mediante nuestro teorema. Digamos que era lo que les quería comentar acerca de bases, ¿no? Sobre todo tener, tener esta idea de que una base me va a generar a todo mi conjunto. En este caso va a generar a todo R2. Que genere a todo R2 quiere decir que no importa el vector que me tome como el 1,0. Este pues fue un caso sencillo porque pues no quería hacer tantas cuentas, pero el 1,0, no importa qué vector yo me tome, yo sé que puedo escribir a este vector como una combinación lineal de los vectores u y v. Nada más es cosa de encontrar a los escalares s y t los adecuados, ¿no? Y la forma de encontrarlos pues es con ayuda de este teorema y en este caso en particular, aunque se pueden encontrar de manera más general sin ayuda de este teorema de manera directa. Y así nosotros lo podemos hacer para cualquier vector. No importa si es un vector fácil como el 1,0 o es, no sé, raíz de 3, menos 5 o algo así, ¿no? No importando qué vector sea, nosotros le vamos a poder encontrar los escalares adecuados y cerciorarnos de que en realidad pues sí es lo que debe de dar al final de cuentas, ¿no? Pero sobre todo quedarnos con esa idea. Una base me genera a todo mi conjunto, a todo mi espacio, y además es linealmente independiente. Quiere decir que no estamos repitiendo información, ¿no? Entonces, con que nos quedemos con esos conceptos, yo estoy más que satisfecho por el día de hoy al trabajar con bases, ¿no? Sobre todo esta idea de lo que son las bases. Y bueno, si no hay alguna duda con respecto a algo de lo que estuvimos trabajando ahorita,